La realización de una película es un trabajo en equipo en el que están involucrados fotógrafos, iluminadores, editores, dobladores, maquilladores, tramoyistas, ingenieros de sonido. Todos ellos fundamentales y generalmente olvidados por la historia. Hoy vamos a hablar de uno de ellos, José B. Carles. Sus grabaciones fueron cruciales para el éxito de todas aquellas películas de los años dorados del cine mexicano que cautivaron al público. Esta es su historia. José Baudilio Octavio Carles Riveras nació en 1909. Su padre era de Barcelona y su familia era de Calonja, un pueblecito pesquero de la costa de Girona. Su familia emigró a México. Su padre, don Octavio Carles, iba a hacerse cargo de la compañía comercializadora de los primeros aviones en México, fundada junto a su socio Maurice Raúl Duval. Fue un niño muy inquieto, con una fijación especial en saber cómo funcionaban los aparatos. Con él llegaron su madre, sus dos hermanas, su hermano menor y el perro Aquiles. Durante los años 20, José de Carles viajó a los Estados Unidos para estudiar ingeniería química. Al final acabó estudiando ingeniería electrónica en el Massachusetts Institute of Technology. En los Estados Unidos pasó 3 años en la compañía JVC. A su vuelta a México, ya convertido en un gran técnico, instaló radioemisoras y entró en el mundo del cine cuando empezó a trabajar para la productora Interamericana Films. Para ella creó un aparato innovador, la caja de Pandora, una máquina que sincronizaba el sonido. En los primeros años del cine sonoro era complicado sincronizar la banda sonora con la imagen. José de Carles aportó varias innovaciones que facilitaron ese proceso. Fue él el que introdujo en México el mixer remoto, el micrófono aéreo, la grabación en cinta magnética, la claqueta, la fabricación de galvanómetros. En 1930 llegó a México Sergei M. Eisenstein para rodar ¡Que viva México! La cinta no pudo terminarse, pero las escenas grabadas fueron empleadas para otros films que se apartaban de las directrices de Hollywood para plasmar la idiosincrasia del pueblo mexicano. En esos años 30, José de Carles trabajó en Empire Productions, la compañía nacional productora de películas. Y además contrajo matrimonio con Alicia Galván Orendain, con la que en 1931 tendrá su hijo, Jorge Octavio José Carles Galván, futuro ingeniero químico y excelente empresario ejecutivo. Fue fundamental la aportación de José B. Carles a la primera película mexicana sonora, Santa. Le siguieron Águilas frente al sol, en la que, en el tema de la sincronización, se realizó el primer traspaso de sonido. Estaba basada en una novela de Caridad Bravo, El Anónimo, primer film de Fernando de Fuentes, conocido como el John Ford mexicano. Mano a mano, su última canción y El prisionero 13, film que tuvo problemas con la censura. A mediados de los años 30, el gobierno de Cárdenas empezó a interesarse por la industria cinematográfica como medio de propaganda para su política nacionalista. Fue cuando se popularizó la comedia ranchera. Soy el charro mexicano. Se creó la cinematográfica latinoamericana Sociedad Anónima, CLASA, y se grabaron cintas de contenido social.
Fue la primera vez que usó en México el equipo autorizado por la RCA Victor para las instalaciones fijas en los estudios, junto al ingeniero Howard E. Randall. En La mujer del puerto, José B. Carles desplegó la novedad del sonido sincronizado y la música previamente grabada. Fue la primera cinta en utilizar el re-recording. Lo consiguió grabando en 2 tracks fusionados, uno para la música y otro para los diálogos. José B. Carles también introdujo el micrófono direccional aéreo al montarlo en una grúa e instalarle amortiguadores para evitar rebotes de sonido. En esos años fundó, junto a otros profesionales cinematográficos, el Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de Producción Cinematográfica. En su sede, años después, se le dedicó un salón con su nombre. En 1934, José B. Carles fue director de sonido de Corazones en derrota, Rebelión, ¿Quién mató a Eva?, La sangre manda, Chucho el roto, Corazón bandolero, que se grabó por primera vez en playback, y Janitzio, protagonizada por Indio Fernández. Como curiosidad, Emilio el Indio Fernández fue el modelo para el diseño de la figurilla de los Oscars. En esos años se iniciaba la edad de oro del cine mexicano, que acabará en 1957 coincidiendo con la muerte de Pedro Infante. Fue el director de sonido del Primo Basilio, La familia Dresser, Celos, Los desheredados, Los muertos hablan y Más allá de la muerte, primera película de la cooperativa Grupo Éxito, nacida de la asociación de Adela Sequeiro con Carles, Ramón Perón, Alex Phillips y Mario Tenorio. Más allá de la muerte estaba protagonizada y guionizada por Adela Sequeiro, conocida también como Perlita. Gracias al apoyo de José B. Carles, Perlita fundó Producciones Carola. Fue la primera mujer que sonorizó, escribió, produjo, dirigió y protagonizó una película en México. La mujer de nadie. Frente al estándar nacional de macho de armas tomar, valiente y protector de la mujer, Adela Sequeiro mostraba a una mujer libre, lejos del rol habitual de la mujer dócil, sumisa y dependiente del macho. José B. Carles en 1936 sonorizó Malditas sean las mujeres, Tras la reja, Mater Nostra, El calvario de una esposa, Cielito lindo, No te engañes corazón, protagonizada por Cantinflas, El rosal bendito, Suprema ley y Nostradamus. Después llegaron El superloco, Mi tierra, La Zandunga, y en 1938 registró el sonido del documental histórico El beso mortal, donde se utilizaron efectos especiales muy adelantados a su época. En 1938 grabó La bestia negra, El indio, Hambre, Alma norteña, El fanfarrón, Aquí llegó el valentón, protagonizada por Jorge Negrete, prototipo masculino del galán rural romántico ranchero. Yo te canto y cantaré, aunque de cantar me muera.
La cinematografía mexicana estaba en plena expansión en 1939, cuando José de Carles sonorizaba la película de Chano Urueta, La noche de los mayas y El signo de la muerte, protagonizada por Cantinflas. Y mientras tanto España se desangraba. Al acabar la Guerra Civil Española, miles de refugiados españoles, muchos obreros, intelectuales y artistas comprometidos con la República, emprendieron el camino del exilio a México gracias a la política de asilo del presidente Lázaro Cárdenas, que incluso apoyó la creación de un gobierno republicano español en el exilio con sede en México DF. En aquellos años, José de Carles estaba muy introducido en el ambiente cinematográfico nacional. Siempre que podía, colocaba en los equipos de rodaje a actores y técnicos españoles exiliados, como el músico Antonio Díaz Conde, que trabajó con Emilio Indio Fernández, o Jaime Salvador, guionista de muchas de las cintas de Mario Moreno Cantinflas. También ayudó a Eduardo Ugarte, fundador junto a Federico García Lorca de la compañía de teatro La Barraca en España, y al manchego Miguel Moraíta Martínez, argumentista y esporádicamente productor, que entre 1944 y 1978 dirigirá 74 películas en México. Fue el gran precursor de la época dorada del cine mexicano y pionero del cine en color. O al madrileño Francisco Reiguera, actor, director, guionista y productor, que llegó a México en 1940 para participar en la película Jesús de Nazaret. Trabajó junto a figuras como Pedro Infante, Tintán, Cantinflas o Clavillazo. Orson Welles lo escogió para representar el papel de Don Quijote. Durante la década de los años 40, el cine mexicano vivió sus mayores éxitos. Fernando de Fuente rodó en 1942 la primera película mexicana en color, Así se quiere en Jalisco. Pero lo quiero a él como sea, malo pues malo, pobre pues pobre, tuerto derecho como sea, porque así queremos las mujeres de Jalisco. Así se quiere en Jalisco, siempre será mi mujer. José de Carles sonorizó Ay Jalisco no te rajes, donde Negrete empezaba a mostrarse como macho cantinero, altanero y festivo, hasta que llovió en Sayula, El rápido de las 9:15 y Ni sangre ni arena, segundo largometraje centrado en Cantinflas como personaje principal tras Ahí está el detalle, el film que le dio a la fama. Ahí está el detalle. Como yo dije, qué casualidad, por un perro que a lo mejor era gato y lo traiba, y ahora de que no y que sí, que a lo mejor ahora ya llegó, pues total, yo creo, ¿no? Para 1942, Carles estaba inmerso en el sonido de El barbero prodigioso, Historia de un gran amor, y Yo bailé con Don Porfirio. Le siguieron Canto a las Américas, El rayo del sur, A Mother's Son, titulada en España Abnegación, El pecado de una madre, El intruso y Amok, la más taquillera del año, donde pudimos ver por primera y única vez a María Félix, la doña, teñida de rubio. A mediados de los 40, la imagen de Charro, protagonizado por Jorge Negrete, estaba en decadencia. Gracias en parte al director Ismael Rodríguez, ahora se prefería la simpatía y frescura natural de Pedro Infante. Con su sonrisa seducía al público. Era el amante ideal, incapaz de maltratar a una mujer y capaz de construir una familia. En 1945, tras un acuerdo firmado entre la RKO y Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño de Telesistemas Mexicanos, fueron inaugurados los estudios Churubusco, considerados como uno de los 4 grandes estudios durante la época de oro del cine mexicano. Los otros 3 eran los Estudios América, Estudios Tepeyac y el Estudio San Ángel,
En 1945, José B. Carles estaba sonorizando la película Entre Hermanos cuando Luis Buñuel aterrizaba en México tras expirar su contrato con la Warner Brothers. Aquí contactó con el productor Oscar Danziger para grabar un film basado en la casa de Bernarda Alba, que finalmente no se llevó a cabo por problemas con los derechos de autor. Entonces decidieron llevar a la pantalla el musical Gran Casino, protagonizada por Libertad Lamarque y Jorge Negrete. No podemos seguir aquí. Nos tienen que soltar. La película resultó un fracaso total. 1946 fue un gran año para el cine mexicano. Se fundó la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, creadora de los premios Ariel. José B. Carles trabajó en Palabras de mujer, En tiempos de la Inquisición, Papá Le Bonheur y sobre todo en la película Enamorada, en la que actuaron los mejores talentos del país. Por su sonido, José B. Carles fue galardonado con su primer Ariel de Plata. Ese mismo año, María Candelaria ganaba en Cannes el Grand Prix del festival. José B. Carles siguió sonorizando films como El Fugitivo, Arsenio Lupin, A volar joven, con la que consiguió una nominación a los Arieles. Fíjate que suave. Por Nocturno de amor, José B. Carles ganó su segundo Ariel. Misterio en México, La casa de la Troya y la exitosa Maclovia, también conocida como Belleza maldita, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz, encarnación del mexicano profundo. Por su excelente sonorización fue nuevamente nominado al premio Ariel de Plata. La cinta fue aclamada en el Festival de Venecia. Ganó el premio a la mejor fotografía en el Festival de Karlovy Vary. Y sus técnicos ganaron el premio de honor otorgado por el Comité Nacional de Técnicos Cinematográficos de Bélgica. En 1949, José B. Carles trabajó en una nueva versión de Allá en el Rancho Grande, protagonizada por Jorge Negrete. Allá en el Rancho Grande, allá donde viví. La Mampornadora, Pueblerina, La Malquerida, dirigida por Emilio Fernández, era una adaptación del novelista español Jacinto Benavente, y por ella Gabriel Figueroa ganó el Premio Internacional a Mejor Fotografía del Festival Internacional de Cine de Venecia. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas nominó a Indio Fernández para el León de Oro y a Manuel Fontanals para el Ariel en la categoría de Mejor Fotografía. ¿Sabe, mi ama, quién está cantando ese corrido? ¿Quién? Es el Rubio. José B. Carles dirigió el sonido desde Torch, o Del odio nace el amor, y El hombre sin rostro. Eres tú el asesino. Tú mismo, Juan Carlos. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. En la primera década de los 50, el cine mexicano entró en crisis por la falta de presupuesto y la fuerte competencia del cine europeo y norteamericano. Fue entonces cuando los estudios Churubusco fueron adquiridos por el Gobierno Federal de México y se fusionaron con Estudios y Laboratorios Azteca para formar Estudios Churubusco Azteca. En esos años, Danziger y Buñuel acababan de grabar El Gran Calavera. Inmediatamente se pusieron a trabajar juntos en un nuevo proyecto, una película sobre los niños pobres de México DF. La película iba a llamarse La manzana podrida, pero finalmente se decidió llamarla Los olvidados. El gobierno no veía con buenos ojos que el film mostrara un México subdesarrollado. José B. Carles propuso una estrategia, que se grabaran dos finales, uno para México y otro para el resto del mundo. Para evitar que Jorge Negrete, entonces secretario del Sindicato de Actores Mexicanos, tuviera problemas políticos por permitir la exhibición de la película, José B. Carles propuso que el día del estreno no estuviera en el país.
Todo salió conforme a lo planeado. La cinta se estrenó el 9 de noviembre de 1950 en México. Solo estuvo una semana en cartelera. Se estrenó en el Festival de Cannes gracias a Octavio Paz. Al final, Los Olvidados ganó la Palma de Oro del festival al mejor director. Todos contentos. Nadie supo que había un segundo final alternativo hasta 50 años después, cuando fue descubierto. Tras el éxito internacional, Los Olvidados se reestrenó por todo lo alto en el Cine Prado de Ciudad de México. Fue un éxito total, logró 11 Arieles, uno de ellos al mejor sonido. Para José B. Carles era el tercero. En 2003 la UNESCO la registró como Memoria del Mundo y Patrimonio Audiovisual de la Humanidad. Uno de los habituales colaboradores de Buñuel fue el director de fotografía mexicano Gabriel Figueroa, figura clave del cine nacional. José B. Carles trabajó con ambos sonorizando 3 películas: Los Olvidados, La Joven y El Ángel Exterminador. En 1951 José B. Carles puso el sonido en The Brave Wolf y Stronghold, western mexicano-estadounidense protagonizado por Verónica Lake, Zachary Scott y Arturo de Córdoba. Y en 1952, Hay un niño en su futuro, Cuando levanta la niebla, El mar y tú. La mejor fue El rebozo de la soledad, ganadora de 9 Arieles. Para José B. Carles era el cuarto. En 1953 sonorizó El señor fotógrafo, comedia de suspense dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por Cantinflas. Con Emilio Indio Fernández trabajó en Reportaje, por la que desfilaron los actores más célebres de la época de oro del cine mexicano. A decirte que te quiero, he venido triadera. Canta un poquito. No. Sí, canta un poquito. Y José B. Carles fue nominado nuevamente al Ariel de Plata a Mejor Sonido. Ese año también se ocupó del sonido de Sucedió en Acapulco y Dos tipos de cuidado, comedia ranchera producida y protagonizada por Jorge Negrete, con el gran Pedro Infante como protagonista. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Fue la penúltima película para Negrete. Carles también registró en 1953 el sonido de su último film, El rapto. Negrete murió ese mismo año en California. No tuvo la suerte de verla estrenada. Su entierro fue multitudinario. En 1954 José B. Carles trabajó en La infame y La rebelión de los colgados, de Pedro Armendáriz. El guión se adentraba en los problemas que sufrieron los indígenas chamulas en los inicios de la Revolución Mexicana, una película muy importante para Chiapas. Estuvo nominada a 10 premios Ariel. Al final ganó 4. Mejor sonido a José B. Carles. Para él era el quinto. Mejor coactuación femenina para Amanda del Llano Serrano, mejor edición y mejor actor de cuadro. José B. Carles vivía solo para el cine. No paraba de trabajar a pesar de la competencia de la televisión, que ya llegaba a muchos hogares. En 1955 sonorizó Al diablo las mujeres, Pecado mortal, Estafa de amor, Las viudas del cha-cha-cha, El tesoro de Pancho Villa y Robert Rust, conocida en México como Nido de ladrones. Le siguieron en 1956 El fantasma de la Casa Roja, donde el círculo termina, con Sara Montiel, Bandido, protagonizada por Robert Mitchum,
Canasta de cuentos, y The Brave One, film mexicano-estadounidense ganador del Oscar al mejor argumento. The nominations for Best Motion Picture Story are Robert Rich for The Brave One. José B. Carles también estuvo nominado al Oscar en la categoría de Mejor Sonido. En 1957, el mismo año de la muerte en accidente de aviación de Pedro Infante, Carles se embarcó en la primera película mexicana en color protagonizada por Cantinflas, El bolero de Raquel. Le siguieron Sueños de oro, Una cita de amor, Los legionarios, La odalisca número 13, Gente estructurada, Jet Over the Atlantic, el western estadounidense de Wonderful Country, en España conocida como Más allá del Río Grande y en México como Qué lindo es mi país. La década de los 60 fue un periodo de estancamiento para el cine mexicano. Solo operaban ya los estudios Churubusco Azteca y los estudios América. Hacía falta una renovación. Las nuevas generaciones preferían el rock and roll de las comedias del toledano José Díaz Morales a las rancheras, que se quedaron para entretener a sus madres y abuelas. Los rudos machos mexicanos dieron paso a otros personajes masculinos urbanos que abrazaban la modernidad. En 1960, José B. Carles sonorizó la película Tintán y las modelos, The Miracle Roses, en español Las rosas del milagro, ambientada en la época de la conquista española del Imperio Azteca. Y esa es tu voluntad. Tendré que morir, señor. Tlaltecatzin, convoca la guerra. Buñuel volvió a contar con José B. Carles para rodar La joven, que obtuvo la mención especial del Festival de Cannes de ese año. En 1961 trabajó en Rosa Blanca, también censurada porque tocaba fibras sensibles a nivel político relacionadas con la expropiación petrolera. Ese mismo año registró las voces de María Félix, Jorge Mistral y Luis Aguilar en la cinta De Ganso Juana Gallo, film que fue al segundo Festival Internacional de Cine de Moscú. Para el año 1962, José B. Carles, Julio Bracho y Luis E. Solís viajaron al V Congreso Mundial de Asociaciones de Técnicos del Cine Mundial en Moscú. Donde tuvieron ocasión de estudiar la técnica de la televisión, el espectáculo del futuro. Carles obtuvo un diploma por su ponencia. Después del V Congreso de Moscú, Luis E. Solís se movilizó a Roma con el objeto de registrar en cine todo el Concilio Ecuménico Vaticano II. Julio Bracho y el ingeniero Carles permanecieron 5 semanas más en París, y José B. Carles hizo escala en Barcelona para reencontrarse con sus raíces catalanas. Después, Carles y Bracho se fueron a Londres y Nueva York. La meta era traer la técnica de la televisión de esos países a México. Buñuel seguía con su línea fuera de modas. Iba a rodar El Ángel Exterminador y se decidió nuevamente por José B. Carles como director de sonido del film. Mientras se grababa el largometraje, Marilyn Monroe aterrizó en México DF con el deseo de ver cómo transcurría el rodaje. Aquí conoció a Buñuel, Gabriel Figueroa y José B. Carles. Desafortunadamente para todos, 5 meses después, Marilyn fue encontrada muerta en la cama de su apartamento. José B. Carles siguió sonorizando Las hijas de Amapolo, La pantera del Monte Escondido,
Río de las Ánimas, Los astronautas, Los amores de Marieta y La gitana y el charro, con Antonio Aguilar y Lola Flores como protagonistas y El pescadilla y su hija como secundarios. Cuídela bien, señor. Ya cayó la talla. Canta usted muy bonito, señorita. José B. Carles, con su pasión de ingeniero, seguía inventando nuevos equipos de música y sonido. Patentó su sistema Carles Estéreo, como puede verse en la película Mi héroe. Viva mi héroe tan colosal, tan formidable, tan fenomenal. Fue sonidista de las películas Alma llanera y Viva María, dirigida por Louis Malle, con Brigitte Bardot, Jean Moreau y George Hamilton como protagonistas. En 1966 estuvo registrando el sonido de Juan Colorado, Solo para ti, y Two Rivals, en México llamada Los dos rivales. Ya en 1967 trabajó en un par de robachicos, The Bandits y Pedro Páramo, del gallego Carlos Velo, basada en el libro de Juan Rulfo. La película se presentó en el Festival de Cannes de 1967. Al final ganó Blow Up. En 1969 José B. Carles trabajaba en The Candyman, con George Sanders como protagonista. Ese año la NASA otorgó un certificado a Carles por su participación en la transmisión de la primera llegada del hombre a la Luna. El cine mexicano seguía estancado por falta de financiamiento. Los sindicatos estaban muy limitados. Los gustos también estaban cambiando. En esta década llenaban los cines Mauricio Garcés, Capulina y Viruta, El Santo, las películas de terror, los chili-westerns de Mario Almada, el cine juvenil y algunas comedias rancheras. La televisión iba ganando terreno al cine. Para este medio, José B. Carles fue el director de sonido de la serie McCloud. Emitida entre 1970 y 1977 por la cadena americana NBC. Para el cine trabajó en Macho Callahan, El médico módico, The Freemaker, Capulina contra los vampiros, Doña Macabra y Mecánica Nacional, dirigida por Luis Alcoriza. Para 1973, José B. Carles sonorizó I Escape from Devil's Island, o Escapé de la Isla del Diablo, una película estadounidense producida por los hermanos Roger y Jim Corman, y el drama mexicano El Principio, de Gonzalo Martínez Ortega, que obtuvo el premio Ariel a Mejor Película en 1974. Después llegaron La Casa del Sur y La Bestia Acorralada. El año 1975 Miguel Litín llamó a Carles para grabar Actas de Marussia. La cinta estuvo nominada a la Mejor Película Extranjera de los Oscars de 1975 y fue candidata a la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1976. Ese año trabajó en El sonido de las Poquianchis, un drama social basado en hechos reales dirigido por Felipe Cazals, con las excelentes actuaciones de Diana Bracho y María Rojo, entre otros. Tuvo 4 nominaciones al Ariel, ganando María Rojo el Ariel por la mejor actuación. Después sonorizó La Pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo, que obtuvo el premio Ariel a Mejor Película en 1977, y Longitud de Guerra, que recibió 4 nominaciones a Mejor Película y Mejor Director en los premios Ariel de 1977. Ojalá que no sea en vano. Fue nominada a los Oscars como Mejor Película de habla no inglesa. Films nominated for the Academy Award this year are
Para 1977, José B. Carles estaba sonorizando para la televisión The Rayman Exchange. Al año siguiente volvió a coincidir con Cantinflas en El Patrullero 777. Aquí control. Carl Reitz lo llamó para sonorizar Who'll Stop the Rain, protagonizada por Nick Nolte. La película fue al Festival de Cine de Cannes de 1978 y ganó un Grammy por la magnífica banda sonora del grupo The Creedence. Después grabó Abejas Asesinas, film mexicano de terror distribuido por la productora New World de Roger Corman. Y El sonido de los hijos de Sánchez, con Anthony Quinn de protagonista. La cinta fue al 11º Festival Internacional de Cine de Moscú. ¡No, cállate! ¡Cállate! Su canción de apertura ganó un premio Grammy. Sus siguientes encargos fueron Mr. Horn, miniserie estadounidense del oeste protagonizada por David Carradine, La tía Alejandra y Border Camp, película de acción con Telly Savalas como protagonista. En los años 80, José B. Carles empezó la década rodando Burlesque, Macabra, La mano del diablo, en inglés conocida como Demonoid Messenger of Death, El gran perro muerto, y Bajo la metralla, que obtuvo el premio Ariel a la mejor película. Margarita López Portillo, hermana del presidente de México, estaba entonces a cargo de la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. Ella organizó la entrega de premios, diplomas y medallas a los trabajadores del cine. Entregó el Quetzal de Oro a José B. Carles por su contribución como pionero del cine mexicano. Al año siguiente se incendió la Cineteca Nacional. Se perdió el 99% del patrimonio cinematográfico mexicano. Finalmente, el inmueble fue demolido para abrir unas instalaciones nuevas que se inauguraron el 27 de enero de 1984. Carles tenía 75 años. Su último trabajo fue sonorizar la teleserie filmada en México Sansón and Delilah. Fue nominada como mejor cortometraje a los premios BAFTA y los Emmy. A principios de los 90, James Cameron tenía en la cabeza grabar una nueva película. La historia era una versión de Romeo y Julieta ambientada en el Titanic. Iba a costar más de 150 millones de dólares. La Fox invirtió 57 millones para comprar unos terrenos de la costa sur de Playa Rosarito para crear desde cero los Fox Baja Studios, levantados especialmente para la filmación del proyecto. El compositor de la música del film, James Horner, contactó con José B. Carles para consultarle algunas dudas técnicas referentes al sonido. Pero el tiempo corría en contra de José B. Carles. No llegó a ver el rodaje iniciado en 1997. Falleció a los 86 años en Guadalajara, Jalisco, el 19 de febrero de 1995. Finalmente, la película se llevó 11 Óscares y se convirtió inmediatamente en un clásico.